vamos a hablar de pulgas y piojos, como les dije, y vamos a ver algunos aspectos que son interesantes. ¿Qué pasó que no me quieren dar esto aquí? Bueno, entonces nuevamente vamos aquí. No nos hemos salido de el filum, seguimos con los artrópodos de acuerdo a las categorías taxonómicas. Ya sabemos que vamos a hablar de dos órdenes, el Tiraptera y Symphonaptera. Y en cuanto a especies y géneros y especies, ya sabemos que en el caso de los hexapos, pues esto puede ser bastante complicado y vamos a ver en algunos casos subespecies, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer grupo que serían los piojos, técnicamente del orden Tiraptera, no sé si lo estoy pronunciando bien, y aquí tenemos dos subórdenes, muy importante. La primera es el suborden Malopaga y el otro Anoplura. Más común para nosotros los Anoplura, que es donde están estos piojos comunes. Entonces, ya sabemos, en este caso que estamos hablando de hexápodos. Estamos dentro del grupo de los insectos y aquí podemos ver los 3 pares de patas para sumar 6. Particularmente en este grupo no vamos a encontrar nunca alas. ¿Sí? Entonces estos individuos son ápteros. En este caso también tienen esta particularidad. Los reconocemos porque son achatados dorsoventralmente. ¿Sí? Esta es la forma que ellos tienen. ¿Sí? Aquí pues no los vemos, no se ve bien esa característica, pero pues el que ha visto un piojo en su vida, que todo el mundo ha tenido piojos, se va a dar cuenta de esas características. Tenemos estas particularidades también. ¿Sí? Entonces aquí vemos los escleritos del abdomen, o en otras palabras, los segmentos del abdomen. Estos son más esclerotizados, pero aquí ven la pleura también, que es esta parte más clarita. Bueno, en este es diferente, y aquí se ve también diferente. ¿Sí? Aquí también se alcanza a ver. Todo lo que está más oscuro es esclerotizado, o sea, es más duro. Pero una de las características de estos individuos es que cuando ellos se alimentan, pueden expandir su abdomen de una forma considerable. ¿Bien? Cuando están pues llenos de comida en este caso. Es un grupo altamente diverso, alrededor de 3.200 especies descritas, probablemente muchas más porque no tenemos mucha gente dedicada a la taxonomía de estos individuos, entre otras cosas porque son individuos pequeños y para uno conocer bien su taxonomía hay que hacer un proceso de decoloración. O sea, lo que estamos viendo aquí son placas montadas de estos individuos durante un proceso donde se les quita la coloración. Entonces, especialmente cuando tenemos individuos que se han alimentado, es muy difícil ver sus características. Entonces, en este caso, estos individuos los monta uno en placa después de haberles quitado el color con una sustancia especial y entonces ahí uno sí puede ver las estructuras. Normalmente se les ve genitalia a ellos y algunas partes de las mandíbulas y de las garras. ¿Okay? Eso es normalmente lo que uno ve de forma taxonómica. Tenemos en orden Malopaga los que se conocen como piojos masticadores, o sea, estos piojos no son chupadores. Sí, entonces ellos mastican la piel y los productos de la piel y no succionan sangre como los piojos del orden Anoplura. Aquí tenemos especies que son parásitos de pájaros, marsupiales y algunos mamíferos. Entonces, por ejemplo, no sé si alguien ha entrado a un gallinero y cuando uno entra a un gallinero, de una vez comienza a picarle a uno, porque estos individuos saltan al individuo ocasional, que seríamos nosotros, intentan hacer lo mismo, pero nosotros no somos un hospedero de ellos, normal. Pueden llegar y pues vemos que cuando llegamos a un lugar donde está una infestación de estos individuos, pues ahí ellos vamos a sentir ese picor.
Esto normalmente son de la familia Trichodectidae. Entonces, probablemente existan mucho más de estos individuos, pero bueno, desde el punto de vista de entomología médica, es poco lo que se conoce, ¿ok? Entonces, este es un grupo Malopaga. Tenemos el otro grupo que es el Anoplura, como les había dicho, son conocidos como los piojos chupadores. O sea, ya saben que estos, su alimentación preferencial es hematófaga. Pero también vamos a encontrar que estos individuos pueden hacer lo mismo, porque ellos tienen su aparato bucal, en el cual pueden hacer una especie de mordedura. ¿Bien? Entonces son ectoparásitos obligados de algunos mamíferos. Entonces aquí tenemos las familias normalmente, la familia Pediculidae, que es piojos normales, y Tirridae. Entonces aquí tenemos los dos grupos. Bien, entonces estructura de estos individuos fácilmente nosotros ya los diferenciamos por la forma de las garras tarsales. Como estos individuos son ectoparásitos obligados, entonces tienen que estar dotados morfológicamente de un sistema que les permita estar de forma prensil al pelo de sus hospederos, o sea, los mamíferos. Bien, esto es muy importante porque en cuanto al control o en cuanto a la forma de reproducción, vamos a tener el ciclo de vida de estos individuos que ya podemos ver aquí que son hemimetábolos. Entonces tenemos aquí los huevos, que la hembra pone los huevos en los filamentos, o sea, en el cabello. Pues aquí tenemos los huevitos y eso va a durar alrededor de entre 7 y 10 días ese proceso de maduración porque cuando la hembra coloca el huevo, el embrión tiene que formarse, ¿no? Entonces hay un proceso también de formación embrionaria y el embrión solo estaría formado entre el séptimo y décimo día, o sea, un embrión funcional que va a eclosionar a esto que serían las ninfas. ¿Ok? Entonces las ninfas van a pasar por un periodo de alrededor de 12 días para pasar a su estado maduro, o sea, su estado de apareamiento. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos individuos son idénticos y lo que los hace diferentes es el tamaño y vemos aquí su capacidad de copular. ¿Ya? Tienen sus órganos de cópula totalmente formados y eh, pueden ya poner huevos. ¿Bien? Tanto machos como hembras son hematófagos, en este caso. Tanto sus ninfas, ¿no? También hay que tener en cuenta que ellas son hematófagas, pero aquí donde se especializa un poco más ellas en el alimento de algunos residuos de la piel, ¿no? Del cuero cabelludo. Entonces, en términos generales, un adulto puede vivir hasta 35 días. Entonces, si usted deja los piojos en la cabeza de alguien, va a vivir 35 días, pero a los 35 días ya ha puesto una cantidad de huevos. Bien, entonces, aquí vemos por generaciones, o sea, también si se deja, estos individuos pueden tener alrededor de 10 a 12 generaciones por año, ¿no? Y aquí tenemos que la hembra, la fecundidad de la hembra del piojo puede variar entre 0.2 a 10 huevos por día. Obviamente, pues esto es un valor medio, ¿no? Entonces, digamos que 1 a 10 huevos por día. Entonces, por eso se puede ver que en unas condiciones de alto descuido, ¿sí? Como habitantes de la calle, se encuentran, pues se puede ver esta característica, ¿ok? Aquí tenemos una de las especies símbolo que tenemos aquí, que el piojo del cuerpo humano se llama Pediculus humanus humanus, ¿ok? Entonces tenemos el género y especie y tenemos aquí también subespecie, ¿ok? Entonces aquí tenemos una estructura del individuo, ¿sí? Aquí sin color. Aquí tenemos una micrografía electrónica y aquí tenemos pues una foto de cómo estos individuos se están alimentando.
del hospedero. ¿Ok? Entonces esto es lo que genera ese plurito y ese malestar. ¿Bien? Entonces, esto para que datos así curiosos, ¿no? Una infestación severa puede tener hasta 30.000 piojos en una persona, ¿no? Entonces tenemos aquí que esto es un problema mundial, ¿no? En cualquier lugar hay, pero obviamente se ve más marcado en, pues, las áreas de alto descuido o de donde tenemos muchos habitantes de calle. Entonces tenemos aquí que las hembras depositan sus huevos con preferencia en, puede ser en la ropa, ¿no? Del huésped. Y obviamente también en las fibras y especialmente a lo largo de las uniones de dobleces. Las hembras pueden pasar de un hospedero a otro. Si usted acerca su cabeza a una persona con piojos, ellas simplemente van a seguir andando en las fibras, o sea, en los cabellos. O cuando pues se prestan los peines, en fin. Ok. En este caso, los piojos, como les decía, también muerden, no solo succionan, y eso es lo que causa esa irritación y esa piquiña, ¿no? Bien, entonces, en algunos casos, que son las cosas importantes, es la alergia que causa eh, la mordedura de este individuo, ¿no? Entonces puede durar por varios tiempos dependiendo la alergia. Este es el piojo de la cabeza del ser humano. Entonces tenemos unos pedículos humanos capitis. Este es como más oscurito. Aquí vemos una estructura muy interesante del el huevo en formación del embrión. Entonces aquí tenemos el embrión formándose. ¿Ok? Entonces, normalmente el piojo de la cabeza es pequeño, ¿no? Va de entre 2.1 a 3 milímetros. Entonces, en este caso, las hembras adhieren los huevos en la base de los pelos individualmente, de forma individual, ¿sí? Ok, la transmisión es típica de contacto persona a persona. Bueno, también, como les decía ahora, cuando se comparten eh, estos elementos, ¿no? Como los cepillos, peinetas, en fin, gorras, sombreros. Me imagino que los que andan en mototaxi también, ¿no? Y esto es curioso, ¿no? No hay mucha evidencia de que los piojos de la cabeza transmitan patógenos. Eso es poco como creíble desde mi punto de vista. Pero digamos que estas grandes infestaciones pues pueden generar otros problemas secundarios. ¿Ya? Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, señor. Bien, aquí tenemos otro tipo eh, de piojo que es lo que se conoce normalmente como ladilla. Pero pues este no es piojo la cabeza, sino es ese piojo que se ubica más en las áreas genitales. ¿Sí? Esa sería como la diferencia. Ellos, en este caso, estos individuos son menos largos que los anteriores. ¿Sí? Si los comparamos, ¿ya? No sé si ustedes cuando han estado en el hospital, han visto en los habitantes de calle estos individuos, ahí es que se ven de una forma más común. No sé si alguien sabe. Bueno, entonces este es como más común de habitantes de calle, ¿no? Se conoce como pediculosis, es esa invasión de estos individuos. Bueno, aquí se ve y aquí se ve pues de una forma bastante eh, visible, ¿no? Y aquí tenemos los huevos de los piojos, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como las liendres o liendres. Entonces, algunas enfermedades, no voy a hablar de las enfermedades en este momento, tenemos el tifus, ¿sí? A causa de una bacteria, Rickettsia. Tenemos la fiebre recurrente también, causa de otra bacteria. Fiebre de las trincheras, ¿sí? Bueno, esto ya algo bastante muy raro de ver, porque esto es normalmente en las guerras que se encuentra, también a causa de una bacteria.
Y eso en cuanto a piojos. O sea, los piojos pueden transmitir algunas enfermedades, ¿sí? Desde el punto de vista epidémico, pues no es como muy, eh, no es como lo que vemos en el dengue o la fiebre amarilla, ¿no? Que se pueden generar unas epidemias bastante complejas. Acá es diferente, sobre todo pues porque es que es como muy, las infestaciones altas de piojos son muy restrictas a algunos grupos, ¿no? Como les decía, sobre todo en los habitantes de calle. En los colegios siempre se ven, ¿no? Y los niños cuando están en el colegio se pueden contagiar con piojos. Bien, entonces aquí vamos al otro grupo. No sé si hay hasta ahora alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que quieran compartir sobre los piojos. Bueno, entonces vamos al otro grupo, que son las pulgas. Ya saben que el orden es Sinfonaptera. Son muy fáciles de reconocer porque estos animales son lateroventralmente achatados o comprimidos. ¿Sí? Entonces vemos una pulguita y es todo lo contrario a un piojo. Y también pues tienen un sistema de movimiento adaptado para poder locomoverse en el pelo de los mamíferos y también en las plumas de las aves. Entonces aquí ya vemos una de las cosas es que las aves también pueden tener estas pulgas. Pero es muy difícil uno decir, tengo una pulga o tengo un piojo de ave, porque primero habría que ver la característica que es muy simple. Y aquí tenemos también que ambos, machos como hembras, se alimentan de sangre y la necesitan obviamente para poder eh, poner sus huevos. Particularmente, como lo habíamos hablado en el orden, tienen este serrucho o esa sierrita, que son la mandíbula. Esta es la mandíbula. Y también tienen esta, ¿sí? Es donde ellos pueden cortar la piel y así se alimentan, ¿ok? De la sangre. Una particularidad es que las pulgas pueden saltar, ¿sí? Entonces, si usted está cerca de gatos o perros, que las pulgas son diferentes, tenemos dos especies diferentes de pulgas, lo que vamos a encontrar es que esas pulgas pueden saltar, ¿sí? Y ahí es donde nos llegan a nosotros. Aquí tenemos la estructura, bueno, esto ya lo habíamos visto desde el punto de vista taxonómico. Esto es muy importante porque uno puede contar el número de estos peines y eso le va a ayudar a identificar eh, qué especie es, ¿sí? Pero eso no nos vamos a meter nosotros porque esto es una cuestión más de taxonomía. El ciclo de vida, aquí tenemos que, a diferencia de los piojos tenemos una metamorfosis completa, por eso es holometábola. Quiere decir que tenemos huevos, larvas, pupas y el individuo adulto. También tenemos que recordar que son ápteros, sin alas. Entonces aquí podemos ver que los huevos pueden durar entre 3 y 18 días. Las larvas pueden durar entre 7 y 40 días. La pupa puede estar entre 5 y 180 días. Y nosotros no vamos a encontrar pupas de los individuos. Las pupas van a estar fuera del hospedero. O sea, en las camas, en las madrigueras, etcétera. Esperando el tiempo para poder encontrar un hospedero. Entonces el adulto puede durar entre 5 y 180 días, ¿sí? Eso dependiendo del tiempo de alimentación. ¿Okay? Estas pupas, estas larvas también son de vida libre, ¿no? Entonces el estado ectoparásito es este. Bien. Entonces aquí tenemos digamos que un término interesante que es la pulicosis. En este caso son eh, ¿cómo decirlo? Esta reacción que genera la picadura de las pulgas, ¿no? Entonces, a algunas personas se le manifiesta de esta forma, ¿no? Y se puede infectar, ¿ya? Entonces, y pues esto lo que genera pues ese picor, esa picazón.
También tenemos algunas enfermedades, el tifus, también de forma bacteriana, la peste negra o Yersinia pestis. Tenemos también las formas comunes, sería la peste bubónica, peste pulmonar y peste septicémica. Aquí tenemos la bacteria. Bien, no voy a hablar de ninguna de esas. Y bueno, lo que sí es importante aquí es que tenemos otros hospederos. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces, los reservorios pueden variar de mucha, dependiendo de dónde esté, hay muchas especies. Y el problema es que ellas pueden saltar, pues, al ser humano. Y aquí es donde viene la situación, ¿no? Entonces, por eso lugares donde hay altas infestaciones de roedores son un peligro, porque esas pulgas pueden llegar a nosotros. Este es otro grupo también interesante que se llama, este es de la Tunga penetrans, se conoce como tungiasis, pero aquí hay una diferencia y es que estos individuos colocan sus huevos dentro del hospedero y eso es especialmente en las extremidades de los hospederos. ¿Qué hacen ellos? Pues colocan sus huevecitos y esto cuando revienta salen los huevos. Esto es muy raro de ver. En alguna ocasión estuve en una isla donde si usted andaba descalzo, en las heces de los animales podía encontrar parte de estos huevos y algunas de estas larvas y ellas podían llegar a los pies. Bien, entonces esto era lo último que quería compartir.